participar en este seminario. Cristina me propuso un tema que en principio me pareció un tanto curioso. Quiero hablar de fotografía de arquitectura en la red. Me pareció curioso porque aunque el que más y el que menos estamos totalmente involucrados, nunca nos paramos a pensar en ello. Simplemente estamos. ¿No? Es como los peces no se paran a pensar en cómo es el agua y cómo circula y cómo llega hasta ahí, ¿no? Simplemente tienen bronquios y están en el agua. Muchos sabéis que soy arquitecto, pero bueno, gracias a la crisis pues he podido desplegar una faceta que en principio era simplemente hobby, o era, digamos, una parte en la que, como todos, pues vamos aplicando puntualmente a lo largo del proyecto. O sea, la fotografía la necesitamos siempre, pues nada más arrancar el proyecto, pues vamos a un solar, vamos con una cámara, tiramos unas fotos, eso nos permite volver, nos permite pensar, nos permite tirar fotos de una maqueta, tirar fotos de planos, en lugar de escanearlos. O sea que la fotografía la tenemos en todo momento vinculada a la arquitectura. Pero se ha dado en mi caso esta circunstancia de que la fotografía ha continuado y la arquitectura, pues gracias a la crisis, pues ha ido desapareciendo en el sentido físico que hasta hace unos años se entendía. Pero bueno, a pesar de ello, pues el mecanismo que tenemos es inevitable. Estás acostumbrado, has estado ahí trabajando durante muchos años intentando materializar unos edificios y sigues con la misma perspectiva. Yo cuando empecé la carrera todo se dibujaba a mano, ¿no? Como la mano, ¿no? Supongo que prácticamente la mayoría de los que estamos aquí, pues por lo menos 2 o 3 cursos pues se trabajó a mano. Y yo creo que somos como unos afortunados porque hemos podido vivir como una época como de tránsito, en la que hemos podido ver dos facetas, ¿no? De cómo se trabajaba antes y hemos tenido que adaptarnos sobre la marcha a cómo se trabaja ahora. Yo durante un curso tuve también una circunstancia peculiar, había aprendido CAD, pero no tenía impresora. Y yo veía que esa herramienta pues era como muy potente, ¿no? Entonces yo planteaba el proyecto, pues lo dibujaba a mano. Cuando yo lo tenía claro, lo pasaba a escala con el ordenador, porque veía que esa herramienta me permitía pues, organizar lo que ya tenía claro pues, en unos esquemas, ¿no? Y como no tenía impresoras, pues tenía que coger papel sulfurizado, dibujar, calcar y presentar. O sea que yo creo que ese proceso es como interesante, ¿no? El haber visto cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas ahora, ¿no? En la fotografía siempre tenemos un poco la referencia de la fotografía desde su inicio, ¿no? Como cuando, digamos, aparece detrás de la pintura, como continuación de la pintura. Pero bueno, hay otro salto, que es el salto digital. Y el salto digital pues, nos ha traído los ordenadores, nos ha traído pues, las cámaras digitales y todas las herramientas anteriores pues, han ido diluyéndose y desapareciendo. Entonces, todo ese contexto, pues, como trasfondo, pues tiene Internet, ¿no? Que es al final, digamos, la gran biblioteca, el gran espacio de relación. Y bueno, pues Cristina me planteó pues ver un poco qué vínculo había entre la fotografía en este momento de arquitectura y la red, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento pensé, quizás había que hacerse como un mapa. Lo que ocurre es que es como es inmenso, ¿no? El intentar entender Internet. ¿Cómo entiendes Internet? ¿Cómo lo troceas? ¿Cómo lo divides? ¿Cómo lo organizas? Simplemente estás. Entonces la primera idea que tuve es buscar a ver si en la propia red me daba alguna respuesta. Y pensé que igual estaría bien buscar a ver si había una guía o un mapa de Internet. Como os decía,
Miré a ver si en el propio internet había alguna respuesta para clasificarlo, para ordenarlo, si me decía algo de la fotografía de arquitectura. Realmente te pones a buscar fotografía de arquitectura y lo que encuentras es, bueno, vas encontrando como trocitos, vas encontrando pedazos de fotografía de arquitectura. Encuentras arquitectos que pues, han potenciado su ranking en Google, y entonces pues, están los primeros, encuentras anuncios, o sea, no encuentras realmente, digamos, un tema que, digamos, por ejemplo, que esté vinculado con los temas que se están tratando en este seminario. Tienes que navegar, ir buceando, y tienes que buscar la información directamente casi como si fuera física, ¿no? Entonces, al buscar estos mapas de internet, encuentras cosas de este estilo, ¿no? Entonces ves que, bueno, es un mapa interactivo en el que puedes hacer un zoom, en el que vemos que Google es el gran manda más. Ahí está Facebook, YouTube, pero digamos, al final todas estas herramientas son gestores, pero no son contenidos. O sea que por ese lado pensé que no iba bien. No iba bien porque no llegaba al objetivo, no llegaba a vincular estas dos, digamos, la herramienta que es Internet y la fotografía que es el propósito que queremos relacionar, ¿no? Te encuentras cosas curiosas como un mapa físico en el que ves que un gran continente es Google, otros Microsoft, Apple, y luego pues toda la rotulación pues va haciendo referencia pues a temas digitales. No vamos bien. Entonces pensé que en el fondo no tendría que ser tan difícil, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿no? Y visitamos nuestra ciudad, por ejemplo, pues podemos aparecer un día, pues un domingo nos llevan nuestros padres a la Sagrada Familia, otro día pues vamos a Montjuïc, y vamos conociendo la ciudad en base a pequeñas localizaciones que poco a poco, a medida que vamos interactuando, vamos caminando, vamos volviendo a los sitios, empezamos a conectar toda esa ciudad y entendemos la ciudad como una unidad. Pero mientras, digamos, estamos conociéndola, porque bueno, vamos descubriéndola en base pues, a estas pequeñas excursiones, pues tenemos una visión muy parcial. Y eso es lo que pasa bastante en Internet, ¿no? Normalmente nos acostumbramos a seleccionar a determinadas páginas, que son las que nos resultan cómodas, que son las que nos han recomendado, pero un conocimiento global de Internet es bastante complicado llegar a abarcarlo. Entonces pensé, bueno, pues igual la única manera de llegar a entender y llegar al punto que me interesaba, que era ver de dónde sale la fotografía de arquitectura, es llegar a un punto en el que me vaya al origen de Internet. Digamos, la fotografía estaba ahí, estaba funcionando, estaba siendo útil. Bueno, entonces pensé, vámonos a un punto en el que arranque Internet y vamos a ver cómo poco a poco llega ese momento en que la fotografía de Internet aparece y es lo que nos invade hasta que llegamos a tener, pues, como decía Cristina, todos una cámara en el bolsillo y constantemente pues, salimos a la calle y con esa visión de querer capturar todo, ¿no? y luego compartirlo. Entonces, bueno, vamos a intentar ordenar esa información sobre fotografía de arquitectura. Bueno, la estrategia que he buscado para resolver esto es, voy situándome en el punto más lejano que puedo, intentando localizar el origen de Internet, y a partir de ahí pues clasifico ese momento. Pues en 1959 pues localizas, buscando en Google, que hay la primera conexión entre dos universidades, la de UCLA y la de Stanford. Entonces a partir de ahí se hace una conexión con otras universidades de la costa este, y bueno, ya empieza a extenderse esta red. Era una red básicamente universitaria. Ya veis que un poco al avanzar los años pues, se van conectando otras universidades hasta que se genera pues, una red global dentro de Estados Unidos. En paralelo, en Europa también se va generando una red que luego es absorbida por esta red que en principio se llamaba ARPANET. O sea que ya teníamos Estados Unidos y Europa pues, conectados y
formando una red básicamente universitaria. Digamos que en estos puntos que voy a ir seleccionando, en realidad los voy seleccionando como intencionadamente e intentando pues focalizarme en llegar a entender el tema de la fotografía. Pero bueno, tengo que profundizar hasta este punto, ¿no? Vale. En el mismo año, pues unos laboratorios llamados Bell pues crean el primer sensor CCD. O sea, ya tenemos ahí un punto en el que aparece un elemento que está empezando, está empezando a pensar en sustituir de alguna manera el negativo. Pero bueno, tenemos el sensor, no tenemos cámara. Ya veremos cuando llega la cámara, ¿no? O sea que podríamos decir que empieza a haber un síntoma de fotografía digital en ese momento, ¿no? Ya tenemos el sensor, o un inicio de sensor, un embrión de sensor. En 1970, pues resulta que Intel genera el primer microprocesador. Hasta ese momento los ordenadores eran grandes armatostes, digamos que ocupaban habitaciones inmensas, ¿no? Bueno, ahora se empieza a posibilitar pues que llegue, que se acerque un ordenador asequible a la gente, ¿no? En paralelo, bueno, en la fotografía convencional pues teníamos las cámaras de placas, y bueno, en el 73 pues Canon saca este objetivo que de alguna manera suple pues el tema que de la corrección de la perspectiva, ¿no? Con las cámaras de placas tú podías desplazar las placas de tal manera que podías rectificar las verticales. Y con este objetivo, en una cámara convencional, en una reflex, podías hacer la misma operación, pero mucho más barato y, bueno, más pequeño. O sea que ya tenemos un elemento que digamos, se ha mantenido prácticamente hasta hoy, porque este objetivo optimizado es uno de los modelos que tiene el Canon. Y está ahí pues desde el 73. Y aquí tenemos pues la primera cámara fotográfica que bueno, creó digamos, la misma persona que había creado el CCD. O sea, ya veis un poco de dónde parte. Esto realmente no es lo que tenemos ahora, ¿no? Y estamos en el 75. O sea, habían pasado 6 años. O sea, parece que hay un cierto movimiento en torno pues se va forzando, ¿no? Se va forzando, se está buscando como un camino, ¿no? Y bueno, en ese camino una de las personas que más ahínco pues ha puesto y bueno, que todos hemos ido conociendo porque es una persona que digamos ha desarrollado pues bueno, que ha potenciado mucho el marketing y se ha dado a conocer pues gracias a las presentaciones de sus productos. Pues bueno, Steve Jobs presenta el Apple II, que ya sería pues un ordenador un poco consolidado. Ya digamos que se ha podido materializar gracias a que había aparecido pues el microprocesador, y en principio este ordenador solo era teclado, le incorpora pues una pantalla y le incorpora unas disqueteras. O sea, ya estamos como en el paso de, o sea, ya tenemos por ahí un CSD, ¿no? Ya tenemos una protocámara, ya tenemos digamos, ya podemos empezar a imaginarnos algo parecido a lo que nos ha llegado hoy, ¿no? Pero vamos a ver cómo es ese camino, ¿no? Y estamos en el 77. Bueno, al poco tiempo, a los 4 años, pues aparece el PC de IBM. Tenemos un poco esa lucha que todos conocemos que había entre Jobs y Bill Gates, ¿no? Digamos, el IBM con el DOS, ¿no? El sistema operativo que no tenía imágenes, que solo eran textos. Y en esa lucha, pues bueno, Apple pues avanza y presenta el Macintosh, que fue pues como un salto bastante cualitativo. Tenemos unos ordenadores pues pensados de cara a la gente, que sean prácticos, que digamos que enganchen, ¿no? que digamos pensados para que sean una herramienta de trabajo. Y sobre todo pues basada en gráficos. O sea que por ahí empezamos a ir en buena dirección. Al cabo de 4 años nos aparece
un formato de archivo que nos acompaña hasta hoy y que en realidad pues, empieza a cerrar, a configurar como un panorama bastante claro de las herramientas y de las cosas que son necesarias. Hace falta, digamos, que esas fotografías se puedan pasar entre unos y otros, que se lean en diferentes ordenadores, que se abran en diferentes pantallas. El tema del JPG es que tiene un grado de compresión que mantiene una cierta calidad y bueno, pues eso posibilita tener archivos un poquito más pequeños y un poquito más manejables. O sea, ese proceso de hacer pequeño las cosas, pues está en todos los ámbitos. Ahí hubo un momento en el que Steve Jobs fue expulsado de su propia empresa y montó otra empresa que se llamaba Next. Y bueno, digamos, este dato me ha parecido bastante curioso de que el primer servidor web lo desarrolla el propio Steve Jobs en su nueva empresa Next. O sea que al final este personaje que parecía que era muy influyente, pues parece ser que realmente fue bastante clave a lo largo de la historia de lo que tenemos luego nosotros en las manos, ¿no? Cuando tenemos nosotros nuestro iPhone o nuestro Mac, hubo alguien ahí detrás presionando pues, para que eso llegara de alguna manera, ¿no? Y esto ya es en 1990, ¿no? Y en ese mismo año aparece pues, una versión ya bastante decente, la 1, porque previamente había habido otros programas, ¿no? Pero digamos, ya llega una versión un poquito estable de la número 1 de Adobe Photoshop. Entonces ya empezamos a tener un poco todas las herramientas que están configurando un nuevo mundo, pero la fotografía sigue yendo a su ritmo. La fotografía es la fotografía analógica, se ha revelado, pues yo recuerdo en ese momento pues, que había fotoprix por todos los lados, tú tirabas tus fotos, los carretes de 12, de 24, de 36. Y en ese mismo año también aparece la primera versión usable de 3D Studio. 3D Studio, que es un programa desarrollado por un grupo específico, solo digamos dedicado exclusivamente a desarrollar este programa, que está especializado en hacer imágenes fotorrealistas. Digamos, con unos métodos un poco primitivos, pero ya, por ejemplo, en este dibujo pues ya podéis ver, esto amarillo pues es una luz, esto azul pues es una cámara, pues unos objetos en una mesa. Digamos, es un programa que es bastante usable. Yo lo tuve instalado durante 2 años, no había manera de entender nada, porque, entre otras cosas, no había ni manuales. Creo que en un Abacus en algún momento llegué a comprar un manual en inglés que era casi ininteligible porque estaba muy mal estructurado. Y poco a poco pues, se fue extendiendo y la gente fue aprendiendo. La gente pues, empezó incluso a entrar en la escuela, había gente que empezaba a enseñar a hacer sus proyectos y presentar una alternativa a las fotos de maqueta. O sea que a pesar del poco glamour que tiene todo esto, pues es algo que nos ha acompañado y probablemente dentro de unos años, con el mismo romanticismo que se miraba la fotografía analógica antigua, pues estaremos mirando estas cosas, ¿no? Y en el 91 aparece la primera cámara digital, que se comercializa. Es de una marca que es bastante conocida, que es Logitech, de ratones, por ejemplo este, y digamos incorpora aquel sensor que habíamos visto en aquella protocámara, de repente está incorporado en una cámara, pues ya veis, bastante manejable, ¿no? No de bolsillo, pero manejable. Y en el 98, bueno, ahí hay un salto como bastante, digamos que van evolucionando, pues, digamos, toda esta tecnología va evolucionando, pero hay este salto en el que aparece Google. Hasta ese momento, pues, el tipo de buscador que dominaba era Altavista, que era un navegador que estaba bien, era decente, pero Google, pues, bueno, tenía como unos algoritmos como más potentes, por lo que he podido averiguar, pues, Google, digamos, tiene como unos robots o unos programitas que van recorriendo la red, van señalizando todas las webs, van copiando esas webs y se las van llevando a los servidores situados en algún lugar del mundo que poca gente conoce, y ahí van copiando todas las webs que hay en el mundo. Y eso es lo que les permite hacer esas búsquedas tan rápidas. O
sea que Google, por un lado, es como una plantación de ordenadores que recopila toda la información del mundo para poder hacer las búsquedas más ágiles. Por eso Google era el buscador más rápido, porque estaban invirtiendo en hardware, pero nos hemos dado cuenta que habían ido desarrollando pues, esos ordenadores, esos procesadores. En el 2002 aparecen ya las digitales compactas y bueno, no es que aparezcan, es que ya superan en ventas a las analógicas. O sea, en las tiendas tenían que traer más digitales que no analógicas. O sea, que la cosa ya está empezando a balancearse, ¿no? Incluso aparece un móvil con una cámara incorporada, con poca resolución, pero bueno, poquito a poco todo va avanzando y se va aproximando a lo que tenemos hoy en día, ¿no? En el mismo 2002 aparece VRay. VRay es un plugin, o sea, un programa complementario de otro programa mayor, que es 3D Studio Max. O sea, 3D Studio, el que habíamos visto antes, se evoluciona, cambia digamos de plataforma. En lugar de estar en DOS, pues pasa a Windows, y en Windows digamos, se hace un programa más estable, y de repente una gente, creo que son búlgaros, pues desarrollan este plugin que en este momento, y desde 2002 hasta ahora, es como el estándar en el desarrollo, digamos, para hacer renders, para hacer imágenes virtuales. O sea que parece algo así como, ¿no? Ese nombre, ¿no? Igual pues algunos ni lo conocíais, pero digamos, ese programa revoluciona lo que es la imagen virtual. Hace que tú puedas hacer unos renders muy rápidos, que se puedan parecer muchísimo a las fotografías. De hecho, la última imagen que enseñó Cristina es de Alex Roman, que en realidad es... Sí. No, esa de foto del pabellón que has enseñado es de un chico que usaba el seudónimo de Alex Roman en la red, pero que se llama Jorge Seba, que creo que es de Alicante o así, y que estaba especializado en hacer renders, pero tenía una formación como de bellas artes. Entonces, digamos, ese cuidado y ese, digamos que a veces, digamos, la técnica, ¿no? Y todo esto que parece muy técnico, utilizado consecuentemente, pues puede dar buenos resultados, ¿no? En el 2003 aparece la Canon EOS 300D, que ya es una cámara un poco accesible, cuesta alrededor de 1.000 euros. Y entonces es un momento en que, si recordáis, que había toda esta polémica entre que si analógico, que si digital, que yo prefiero lo analógico porque es más, digamos, es mejor, lo digital no tiene la resolución, o sea, toda esa polémica que se ha extendido durante varios años, pero esta era la primera piedra de las reflex que luego hemos tenido todos y que luego hemos abandonado cuando hemos tenido los móviles. O sea, que aquella, digamos, ya estaba extendiéndose la tecnología de las cámaras reflex pues a la mayoría de personas, ¿no? Y bueno, en el 2004 aparece Flickr, una red pues para compartir fotos, y bueno, tenemos programas para hacer imágenes en 3D. Tenemos cámaras decentes y potentes a las que podemos acoplar, pues, por ejemplo, algunos de esos objetivos descentrables, y además tenemos Flickr para compartir esas fotos. O sea que el panorama de fotografía de arquitectura todavía no está al nivel de la fotografía analógica, que se logran todavía mejores resultados, pero se está empezando a equiparar, y el despliegue de herramientas cada vez es más amplio y más accesible. Y en el 2006 Nikon decide no hacer más cámaras analógicas. Claro, si Nikon deja de hacer cámaras analógicas es que ya han conseguido sobrepasar con las cámaras digitales en resolución y en calidad. O sea que la batalla ya estaba, digamos, la fotografía analógica ya estaba sentenciada. Otra cosa es que pues, gente que tenga el material, lo extienda, etc. Y dure pues, durante muchos años pues, trabajando de esa forma. Y bueno, en el 2007, Steve Jobs de nuevo, después de volver el 2004 a Apple, pues presenta el iPhone 3, con lo que eso que hizo con el Macintosh de extender los ordenadores personales a todo el mundo, pues lo consigue
consigue extender también los teléfonos móviles con la cámara incorporada, que es la gran clave. Y ahí es donde pues alguna gente dice, bueno, si ya tengo el móvil y ya puedo tirar fotos, ¿para qué voy a cargar con la reflex? ¿No? Pero todos teníamos la reflex y ahora ya teníamos todos el móvil. Y ya el último punto así como de este repaso, ¿no? Pues sería pues, la aparición de una de las redes. Han aparecido muchas, una de las que ha tenido más éxito últimamente pues es Instagram. Pues una red que la gente va colgando fotos bastante a menudo, que hay comentarios, es una red social, pero digamos todo gira alrededor de fotografía. Y dentro de esa red social que hay fotografía, pues hay pues, subgrupos de gente pues, que se dedica pues, a hacer específicamente fotos de arquitectura, o fotos de urbanas, o fotos de gente en la calle. Pero, digamos, en todo este recorrido pues, hemos visto un poco como digamos, toda la tecnología se ha ido como forzando hasta que al final pues, llega a una cosa súper usable, digamos, tan usable como era antes pues, la Leica para el Cartier-Bresson o para otros fotógrafos anteriores, ¿no? Entonces, digamos, esos conceptos que hemos ido viendo, ¿no? Por ejemplo, pues, digamos, yo los iba etiquetando, ¿no? Iba diciendo, por ejemplo, lanzamiento de Instagram, aparición de redes sociales de fotografía, lo del Steve Jobs con el iPhone, aparición y popularización de la fotografía móvil, aparición de la fotografía digital, etcétera, etcétera. De esas etiquetas, pues, puedo sacar 6, ¿no? Habiendo marcado como estos hitos en la evolución de la fotografía digital, puedo marcar 6 y puedo marcar, pues, que hay un primer punto que es la creación y consolidación de Internet, hay otro que es la aparición de la fotografía digital, la popularización de la fotografía móvil, la aparición de las computadoras personales, los ordenadores, los portátiles, aparece el software para fotografía, luego Lightroom y otras marcas, y los programas de renderizado, y también aparecen las redes sociales de fotografía. Entonces, digamos, con esos hitos en la evolución técnica, de repente pues, se convierten en herramientas que ya podemos empezar a perfilar, ¿no? y a ver que esas herramientas son las que posibilitan pues, que la fotografía, tal como se entendía anteriormente con lo analógico, continúe pues, de una manera totalmente natural. Entonces, con Google pues, podemos hacer búsquedas, tenemos bases de datos, podemos investigar, podemos generar bancos de imágenes, tenemos archivos, libros, la Wikipedia, o sea, básicamente la información no específicamente personal. Luego, pues, las cámaras, o sea, digamos, todo esto sería como un paquete de páginas web que hay en Internet, ¿no? O sea, tú puedes encontrar pues, todas estas cosas, archivos, libros, digitales, etc. Otro paquete grande otro globo de webs alrededor del tema fotografía, pues todo lo que está vinculado pues, a las cámaras profesionales o semiprofesionales, y entonces también se generan webs paralelas de soporte a esos productos y información técnica, pues también se generan otras webs para venderlas. Luego con el móvil, pues digamos es como una segunda división de la fotografía con reflex, digamos una fotografía pues, más de soporte, más para viajes, para turismo, más cotidiana, y entonces pues, nos aparecen también como unas ramas de webs, pues de información técnica, de venta, y luego el tema del hardware, de los ordenadores. Si ya nos focalizamos pues, en nuestro trabajo, pues aparecen herramientas, son una herramienta que vuelve imprescindible para nosotros, o sea, por lo menos en el proceso de desarrollo, no tanto en el de creación, pero sí en el de desarrollo, pues herramientas de soporte al arquitecto, al visualizador de 3D y también al fotógrafo. O sea, digamos que está el arquitecto, está el que le ayuda a ver las cosas antes y está el que le ayuda a ver las cosas después. Y eso es gracias a que tenemos unas herramientas ágiles y cómodas, y alrededor de ellas pues, se generan pues también webs específicas, o sea, por ejemplo, temas de accesorios, de venta, de soporte técnico. En el tema al aparecer el software, pues se nos generan un montón de webs, pues
con las diferentes versiones de aplicaciones de retoque, de previsualización, de CAD, de BIM, y luego ahora últimamente pues también las aplicaciones para móvil, que no dejan de ser trocitos de Photoshop. Por ejemplo, las aplicaciones de móvil no dejan de ser trocitos de Photoshop, pero que tú en realidad pues con 3 aplicaciones pues puedes, por ejemplo, puedes coger, tirar una foto, corregir las verticales, ajustar pues los valores pues de luz y de contraste y tal, y luego pues a lo mejor poner un ligero filtro pues para tener una foto y hacer un proceso no idéntico al que harías con Photoshop, pero muchas veces suficiente para compartir a un tamaño pequeño en la red. Y ahí también se generan, por ejemplo, en ese paquete pues se genera también sobre todo pues el tema de tutoriales, y entonces genera vídeos, o sea, como una avalancha de información en la red, gracias pues a que la gente quiere aprender a utilizar ese software, ¿no? El tema de licencias, accesorios, y luego pues el tema de compartir información, pero no tanto como a nivel como genérico o digamos o más distante, ¿no? Sino compartir información más personal, ¿no? Pues sacas una foto, la compartes, has ido a un sitio, lo envías o sea, lo cuelgas para que lo vean tus amigos, y entonces todo eso te genera por redes sociales, te genera blogs, te genera webs, intranets, por ejemplo, nuestra Atenea, ¿no? Canales de noticias, vídeo, ¿no? Bueno, o sea que más o menos, al final sí que ha habido un poco la manera de trocear Internet, ¿no? Y aproximarlo desde la parte técnica, pero digamos todo esto en realidad no tiene sentido, ¿no? Como enseñaba Cristina, ¿no? Al final pues cerró la clase con una imagen muy especial, ¿no? Era una imagen totalmente digital, aquello era falso. Entonces, todo eso no tiene sentido si no hay como una sensibilidad detrás. O sea, todo esto no sirve para nada. Digamos, si te dan pues el violín, te dan la orquesta, pero luego no sabes tocarlo o no sabes cómo manejarlo, pues no tiene nada sentido, ¿no? Bueno, antes de saltar a otra cosa, pues este es otro mapa que encontré en el que, por ejemplo, pues esto que veis aquí azul es información. Aquí hay temas de almacenamiento, correo, o sea, sería el tamaño global que ocupa en Internet, ¿no? Pues el Dropbox, todas estas cosas. Este apartado que hay aquí lila, esto sería el espacio que ocupa la fotografía dentro de Internet, según está analizado pues esta web, ¿no? O sea, un tamaño, bueno, pues que podría ser un sexto, no lo sé. Y dentro de ese espacio, pues tenemos aquí, diría que esto es YouTube, y este otro cuadrado de aquí es Instagram. Bueno, entonces ahora os quería proponer un juego, me tendréis que ayudar. Os voy a enseñar 3 fotos y me decís si son render o si son fotos. ¿Antonio? Tú, Antonio. ¿Qué es? ¿Foto? Vale. ¿Esta? Bien. ¿Y esta? ¿Esa qué es? Son 3. Y hay una que es render. Ahí está la primera. Esta primera es render. Esta es una foto. Bueno, ya se ve aquí pues que parece que era un día posterior a nevar. Y esta también es foto. Parece ser que con un gran angular. Pero si miramos las 3 fotos, esta no está mal, ¿no? Pero no sé vosotros qué opináis, pero yo me quedaría con esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Digamos, un tío que está ahí encerrado en su casa, haciendo un 3D con su ordenador y tal, de repente tiene más sensibilidad que un fotógrafo que sale a la calle y va un día nevado a ver si saca una buena foto del archivo de la Bauhaus, ¿no? O sea, este es el punto al que quería llegar, que digamos, detrás de toda esta técnica, no es, digamos, la técnica por la técnica, es la técnica para tener las herramientas necesarias para tocar, pues, bien el violín, ¿no? Vemos algunas más.
O sea, esta foto también es un render, es de otra persona que se dedica a la visualización en 3D, que se llama Bertrand Benoit, y que es uno de los cracks que hay en Internet, y tenemos suerte que hoy tenemos a uno de ellos que hablará dentro de un momento, que es Víctor también. O sea, ya veis qué tipo de imagen, ¿no? O sea, es una imagen que es más fotografía que esta fotografía, pongamos el caso. O esta fotografía. No, esto vuelve a ser render. Esto vuelve a ser un render suyo. Pues fijaros en este encuadre, en cómo se pone el punto de vista, cómo tiene cuidado que en esta zona de aquí lateral se le cuele un poco de luz para explicar pues, que eso es una pasarela, ¿no? Como aquí pues, se preocupa de que este ritmo de cuatro lucernarios pues, no quede cortado. Entonces llega el fantástico fotógrafo y claro, ¿qué hace esto, no? Bueno, algo pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Que igual lo que ocurre es que dominar una técnica pues, te exige pues, ser más cuidadoso, fijarte más. Es un poco como cuando dibujábamos a mano, teníamos que decidir el punto de vista y construir los puntos métricos para dibujarlo. Entonces, el tío que está haciendo el 3D no puede perder el tiempo y lanzar el 3D, que a lo mejor le dura 3 o 4 horas en generarse y que le salga mal. Sin embargo, la persona que va con la cámara y le da el clic, pues como puede tirar tantas, pues tira un montón de malas fotos. O de fotos mediocres. No es que sea una foto mala, como para documentar ya valdría. Pero una foto para, digamos, para documentar, a ver, por ejemplo, esto que vuelve a ser render, probablemente esté documentando más este render, porque es una foto que te permite analizar, te permite, como está perfectamente frontal, te permite recuperar pues, las proporciones, te permite medir, que esta otra. Y esta pues me daba tanto apuro que la rectifiqué yo un poco. Bueno, entonces, ya como parte un poco final, bueno, os decía que digamos, en mi trayectoria, pues con esto de la crisis, pues empecé en un momento dado a tirar fotos, simplemente porque tenía tiempo. Pero bueno, insistiendo y haciendo estas fotos, ha llegado un momento que esas fotos han empezado a generar trabajos. Y han empezado, al insistir en un determinado tipo de fotos, pues ha generado trabajo en esa línea. Entonces eran fotos en las que yo en un principio pensaba, bueno, pues voy a ir fotografiando momentos del día en el que vea un episodio arquitectónico, pues que, bueno, que merece la pena colgarlo. O sea, no quería hacer selfies, no quería hacer, pues, fotos de fruta, no, o sea, quería, digamos, de alguna manera desfogarme de lo que no podía hacer, ¿no? Bueno, entonces todas esas fotos las fui colgando en Instagram y bueno, pues es un poco una red pues que tiene una parte, bueno, tú generas tu nombre y tienes un nombre de usuario, se te identifica porque pones el nombre que tú quieres más un arroba delante. O sea, estas son las reglas del juego de esta red en concreto, ¿no? Y luego pues tiene otras reglas, son dos reglas. El arroba es un usuario y el signo de número pues es una etiqueta. O sea, si tú pones, por ejemplo, el signo este de número y luego pones arquitectura, cuando pinches en esa palabra, arquitectura, te aparecerán todas las etiquetas, todas las fotos que hayan puesto esa etiqueta. Y esa es una de las reglas. Y la otra es que si pones un arroba y el nombre de quien sea, pues cruces información. O sea, tú puedes decirle a alguien, mira una foto de arquitectura. ¿Y cómo lo harías? Pues pondrías la almohadilla, arquitectura, y detrás pondrías arroba Antonio Ernesto. Antonio.Ernesto. Por ejemplo. Y digamos, con esas dos reglas se configura pues todas las cosas que se pueden hacer dentro de esa red. A llamar a una persona, configurar una galería de un determinado tema, porque puedes poner arquitectura moderna. De repente vas etiquetando arquitectura moderna y a lo largo de unos meses pues la gente va etiquetando esto y te va generando una galería. Digamos, son las reglas de la red. Y luego, digamos, a este tema de las etiquetas, si quieres juegas, si quieres no juegas. Y luego, la otra cosa que suele ocurrir, como tiene una parte social, pues que aparecen encuentros que la gente pues quiere, después de estar dándose me gustas y mirándose fotos. O sea, lo bueno digamos, de esa red es que de alguna manera pues se configura como en un pequeño máster hecho por ti mismo, en el que
como te engancha, pues vas viendo tal cantidad de fotos y digamos, te vas volviendo cada vez más exigente, porque vas viendo fotos y fotos y fotos. Claro, lo que pasa es que la gente va etiquetándoles de tal manera que parece que están descubriendo algo. Pero si tú, digamos, lo miras en perspectiva, en realidad te están recuperando a los fotógrafos clásicos y, por ejemplo, pues mucha gente pues hace fotos a lo Català Roca, ¿no? Pero no sabe quién es Català Roca. Simplemente, como sale al Raval a tirar fotos, al final se va especializando y tú coges las fotos de Català o de Joan Colom y las pones al lado de ese chico y él no se da cuenta, pero que está reproduciendo aquello, ¿no? Entonces a veces me preguntan, ¿qué referentes tienes tú dentro de Instagram? Pues bueno, pues me gustan muchas fotos, pero referentes tengo pues a Català Roca, no a un chico que no sabe que copia Català Roca, o que reproduce de alguna manera lo que ya han hecho otros anteriormente, ¿no? Os enseño algunas fotos de alguna gente que sigo, ¿no? Esta foto es de un arquitecto que se llama Alex Coelho Lima, que es del norte de Portugal. Y bueno, ya veis una foto, pues digamos, potenciando esa perspectiva, pues cuadrando esa línea en la esquina. O sea, digamos, una foto pues como muy de arquitecto, ¿no? Este es un chico que se llama Peter Chanur, que es de Filipinas. Ya veis, está haciendo una fachada frontal, intentando cortar con precisión pues el borde y componer la foto. Surfista Tomato es un chico de Australia. Digamos, esta es una línea dentro de Instagram, pero también en fotografía convencional y por grandes fotógrafos, pues minimalista, ¿no? Que con pocos elementos explicar una pequeña historia o un pequeño momento, ¿no? Leblanc es un publicista alemán que, digamos, hace unas composiciones como muy simétricas, muy cuidadas, cuidando los colores. Chris Number 8, bueno, digamos, yo lo relaciono bastante hacia como un tipo de fotografía parecida a la de otro chico, el Peter Chanur. Resonate es una arquitecta de California, que aparte de este tipo de fotos, pues también hace fotos como de detalles de chalets. De Tromolén es un periodista de la CNN que vive en Hong Kong y bueno, se hace unas excursiones a fotografiar su ciudad pues bastante impresionantes. Y esta es de un arquitecto que es colombiano pero que vive en Barcelona y que está por ahí atrás, que se llama Sebastián Restrepo. Y ya veis un poco como en una foto hace este encuadre, ¿no? Explicándote pues ese momento, ¿no? En el que hay una gente entrenando con un árbitro. Y bueno, os enseño ya para acabar algunas fotos de las que hago yo, ¿no? Que van un poco en la línea de esos ejemplos que habéis visto, ¿no? Quizás aquí se están viendo un poco más saturadas de lo que me gustaría. O sea, yo básicamente intento como tocar todas las paletas de arquitectura. Es lo mismo que cuando hacemos un proyecto, pues tocamos todas las escalas, ¿no? De repente pues estás haciendo un planteamiento, cuidando el entorno, luego pues entras a detallar el edificio, a ver cómo se articula, luego entras a ver cómo es el interior, luego de repente llegan los usuarios y también pues creo que es bueno documentar ese momento, ¿no? Pues en algunos casos es fachadas, fijarse pues en algún elemento peculiar, o en un cruce un poco que en principio no pararías, pues dices, vamos a ver si aquí conseguimos explicar pues esta zona como de paso de la ciudad. A veces son literalmente composiciones. Esto es, digamos, una foto de un edificio cogido justo en su borde, ¿no? Y luego pues duplicado. Pero esto es una foto literal en la que simplemente aprovechando un charco que había en el suelo, pues y agachando la cámara lo más posible, pues se produce este efecto que parece Hong Kong casi, ¿no? En este caso, ya veis como que las he emparejado como bastante distantes, ¿no? Porque en realidad, digamos, del tema arquitectura es que nos interesa a todos. O sea, de lo abstracto a lo histórico. O sea, todo lo podemos ver y todo lo podemos entender. Es la visión que nos han dado en la escuela y es la visión que llevamos incorporada, ¿no? Yo, digamos, lo paso también tirando una foto de esto y luego retocándola y arreglándola que un edificio histórico. O en este caso,
digamos que se implemente un patrón de una fachada, y aquí pues un poco trabajando el tema de la luz, de la silueta de una persona, y bueno, pues ya veis un poco digamos, que ese intentar dominar Internet, bueno, yo no sé qué os habrá parecido, pero yo al irlo como desmenuzando, pues me lo he pasado bien, y creo que incluso la lectura podría tener más cruces, ¿no? Porque se podría llegar incluso a relacionar qué arquitectura se estaba haciendo en aquel momento cuando sacan el primer microchip, ¿no? O sea, yo creo que digamos que este discurso podría llegar incluso a encajar un poco más y relacionarlo un poco con la arquitectura que se va haciendo en cada momento y por qué se produjo ese salto precisamente en aquellas circunstancias. Pues bueno, esto ha sido todo. Gracias.